¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, continuando con nuestra sección de orquesta, nos tocan las percusiones. Bueno, percutir algo significa golpear o agitar algo, desde el punto de vista instrumental. Podemos agitar una maraca, un palo de lluvia, o podemos percutir una campana tubular, un platillo, un timbal. ¿Qué podemos decir? Primero, vamos a hablar de las dos grandes divisiones que tiene la percusión en una orquesta. La primera división es la de la percusión afinada. ¿Qué entendemos por percusión afinada? Entendemos un instrumento que al golpearlo, al percutirlo, produce una frecuencia audible y como entendible, como que, sí, está sonando una nota, entre comillas. Bueno, yo después voy a hacer una descripción y una mención de los diferentes instrumentos de la orquesta que están dentro de las percusiones. Y luego también vamos a escuchar los sonidos. Eso en cuanto a la primera división o clasificación, que son las percusiones con afinación definida. Y también tenemos dentro de las percusiones las de la percusión no definida, que no es lo mismo que desafinado. Algo desafinado es algo que, digamos, está desafinado, un instrumento desafinado. Pero en el caso de las percusiones es que no produce una frecuencia audible y entendible. Si yo golpeo un platillo, no entiendo qué nota es esa, porque hay demasiados armónicos sonando ahí y no llego a entender qué nota es. No puedo decir, sí, es un do, es un re o es un mi. Lo mismo en la agitación de una maraca, no produce una nota. Bueno, eso es lo que se llama instrumentos de percusión sin afinación. Entonces tenemos percusión afinada y percusión sin afinación. Eso es lo primero. Otra cosa que hay que decir de los instrumentos de percusión son los roles que cumplen dentro de la orquesta. Y acá también hay que hacer una clasificación. Porque tenemos la orquesta clásica, o barroca, que utiliza las percusiones de una manera. Y la orquesta moderna, a partir del siglo XX, donde a partir del siglo XX cambió todo. De hecho, a partir de Wagner y en adelante, Schoenberg, cambió absolutamente todo. Vamos a hablar primero de la orquesta clásica. Llamada clásica, ¿por qué? Porque se rige por las estructuras clásicas, ¿sí? Y una de esas estructuras clásicas es que los instrumentos de percusión no suelen tocar solos. Entonces, ¿qué hacen los instrumentos de percusión en la orquesta clásica? Enmascaran, así se le dice al término, enmascaran otros instrumentos, como por ejemplo cuerdas, instrumentos de viento. Entonces, de esta manera, en la orquesta clásica, la percusión genera una textura. Entonces, imagínense, yo tengo una flauta y sobre esa flauta tengo un xilofón, por ejemplo, que va acompañando esas notas de la flauta. Eso se llama enmascaramiento. Cuando un instrumento de lo que se le dice envolvente, una envolvente definida, una envolvente dinámica, es cuando produce un sonido, una nota, por ejemplo. Si yo ejecuto el sonido de una flauta, yo escucho que hace y luego cae el sonido. En cambio, si yo percuto, por ejemplo, un redoblante, hace sube y baja rápido. No hubo una envolvente de sonido. ¿Se entiende? Porque no le da el tiempo a dibujar, vamos a decir entre comillas, el sonido. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué es un enmascaramiento? Cuando un instrumento de envolvente dinámica, como puede ser, por ejemplo, una flauta, un violín, un corno, una trompeta, o cualquier instrumento que emita frecuencias, notas, se encuentra acompañado, enmascarado, por un instrumento que no necesariamente emita notas. Porque no se olviden que la percusión puede ser tanto afinada como desafinada. Entonces, un enmascaramiento podría ser una flauta con un xilofón que produce un sonido. Otro enmascaramiento podría ser
un redoblante con un trombón, por decir algo, el trombón va a generar una nota definida, pero el redoblante no. Entonces ahí tenemos dos tipos de enmascaramientos. ¿Qué más decimos de las percusiones? Hay mucho que decir de las percusiones. El número de ejecutantes. Como ustedes habrán visto en otro capítulo, y si no se los dejo acá arriba, se arma para cada obra el orgánico. ¿Qué significa el orgánico? Los instrumentos que se van a utilizar en la obra y la cantidad de instrumentos. Por ejemplo, yo tengo una obra de maderas a 3. ¿Qué significa? Tengo 3 flautas, tengo 3 oboes, o pueden ser 2 oboes y un corno inglés, que se utiliza mucho. También en las flautas pueden ser 2 flautas y un pícolo. ¿Se acuerdan que el pícolo es esa flautita cortita, mayormente de color negro, que suena muy agudo, pero también es flauta? Entonces estaría dentro del organigrama de las flautas. Luego tenemos los oboes. Luego tenemos los clarinetes, que los clarinetes a 3 pueden ser 2 clarinetes en si bemol y un clarinete bajo, podría ser, un clarón, como se le llama. Y luego los fagots, que pueden ser 2 fagotes y un contrafagot, ¿sí? Entonces, eso tiene que aparecer en lo que se dice el orgánico de la orquesta, el orgánico de la obra. Luego lo mismo con las trompas o con los cornos franceses. 4 trompas, 2 trompas, todo eso tiene que mencionarse. Lo mismo con las trompetas, son 3 con las metales quise decir, perdón. Lo mismo, metales pueden ser 3 trompetas, 3 trombones, una tuba. Todo eso tiene que figurar. Y las cuerdas, que bueno, las cuerdas, como dijimos, son una formación en sí misma, ¿no? Entonces tenemos violines 1, violines 2, violas, chelos y contrabajos. Pero ¿qué pasa con la percusión? La percusión permite que a veces un ejecutante pueda ejecutar, valga la redundancia, un músico, vamos a decir, pueda ejecutar varios instrumentos. Y por lo general, la forma tradicional es el músico que se encarga de las membranas. Membranas se le llaman, o parches también se le llaman. Son todos los instrumentos que representan el golpe, digamos, en la percusión de un instrumento que está, digamos, el sonido se produce por la vibración de un parche o membrana. Entonces puede ser timbales, redoblantes, toms, bombos, todo tipo de instrumentos que de esta manera producen el sonido. Los que tocan membranas, por lo general, no tocan placas. Otra clasificación de la percusión. ¿Qué son las placas? Las placas son todo lo que tiene varillas. Puede ser xilofón, puede ser glockenspiel, puede ser una marimba, un vibrafón. Todo esto son varillas y se tocan mediante baquetas. Entonces, el que toca membranas no toca placas. El que toca placas no toca las campanas, que las campanas no son consideradas placas tampoco. Las campanas son campanas. Entonces, cada, digamos, sección dentro de la percusión puede ser ejecutada por un único ejecutante, a no ser que en la partitura yo necesite que haya, por alguna razón, por ejemplo, un glockenspiel y una marimba, o un glockenspiel y un xilofón. En ese caso, tengo que tener 2, porque un tipo no puede hacer todo. Pero de una manera, para que ustedes entiendan, es como que cada uno se encarga de un departamento. El departamento de membranas, el departamento de placas, el departamento de campanas, por así decir. Y uno, como compositor y como orquestador, tiene que ser muy prolijo al momento de armar el orgánico, porque todo eso tiene que estar expresado. Entonces, yo tengo timbales. Bueno, entonces, ¿cuántos son? 4 timbales, pero lo va a ejecutar un solo músico. No es que son 4 timbales con 4 músicos.
Hay que ser muy claro en este sentido. Y sobre todo porque, como siempre digo, la orquesta es la combinación de todo, el equilibrio de todo, de una manera correcta. Entonces no puedo tener 4 timbalistas y un solo que se encargue de las placas. El timbal, por lo general, son 4 diferentes tamaños y cada tamaño cubre un rango determinado de notas. Entonces, de esa manera, tengo uno que se encarga de los timbales. Y por último, también lo que hay que tener en cuenta es la escritura correcta y prolija como compositor para que el intérprete, en este caso el músico, pueda entender qué es lo que yo estoy queriendo decir en la partitura. A menudo ocurre un fenómeno muy común y es que el compositor tiene la música en su cabeza, entonces sí, suena todo bárbaro, estoy recontra lógico lo que escribí, para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la obra en la cabeza. Pero ponete en la piel de alguien que nunca escuchó la obra y nunca la tocó, y por primera vez le ponen la particella adelante, ahora voy a explicar qué es una particella, y tiene que ejecutar eso. ¿Y cómo fuiste vos? ¿Fuiste claro al escribir lo que va a ejecutar el músico? No solo la nota colocada en el pentagrama, con qué intensidad, con qué dinámica, con qué tempo, con qué expresión, con qué articulación. Todo eso hay que ser muy, muy claro. Por eso digo, componer música para orquesta es muy difícil. Y hay que tener muchas cosas en cuenta. Muchísimas. Bueno, se le llama score orquestal a esto, por ejemplo. Cuando yo tengo todos los instrumentos, y esto sería lo que tendría el director, el conductor de la orquesta. Entonces yo tengo esto adelante como conductor y yo voy mirando y voy, sí, muy bien, los violines están haciendo esto, las trompas están haciendo esto, muy bien, acá están los flautas haciendo esto, etc. Ahora, esto no le sirve al músico que está ejecutando un instrumento. ¿Por qué? Porque el músico que está ejecutando un solo instrumento tiene que ver lo que ejecuta ese instrumento. Al flautista, ¿qué le importa lo que está tocando el oboe? Al oboe, ¿qué le importa lo que está tocando la marimba? A la marimba, ¿qué le importa lo que está tocando el redoblante? Entonces, luego que se hace lo que se llama el score, o sea, la partitura completa, luego se hacen las partichellas, que son las pequeñas partituras para cada instrumento. Eso es lo que significa particella. Entonces tengo, por ejemplo acá, yo tengo el cello, pero lo tengo sumado a violines, a violas y contrabajos. Y es, digamos, un poco confuso para el chelista ver todo esto. Entonces, ¿qué hago? Le hago aparte un solo pentagrama para él. Entonces, de esa manera, él simplemente se remite a lo que tiene que tocar, de una manera mucho más prolija. Creo que se entendió. Bueno, vamos ahora a escuchar los diferentes sonidos dentro de la percusión, tanto afinada como sin afinación definida. Vamos a escucharlos. Estas son, dentro de la orquesta clásica, los instrumentos que se consideran como percusiones tanto afinadas como sin afinación. Y como decía, la orquesta moderna, a partir del siglo XX, que cambiaron todas las leyes, ya se permitió que la percusión se desarrolle de una manera más sola, suelta, sin necesidad de enmascarar a los instrumentos de envolvente dinámica.
Y de esta manera empezaron a generarse otras texturas. Es por eso que si uno escucha música hasta el siglo XX y a partir del siglo XX uno va a notar muchos cambios, muchísimos cambios. Y de hecho los reto, los desafío a que escuchen, por ejemplo, una obra de Brahms, una sinfonía, y luego que escuchen una sinfonía de, por ejemplo, Schönberg. Schönberg es un buen ejemplo de un compositor que rompió muchísimas, fue el creador del dodecafonismo, y eso ya cambió por completo la armonía de una obra. Pero más allá de eso, Schönberg también desarrolló sonoramente otro tipo de texturas. Y luego, en adelante, ¿no? Ni hablar de Stravinsky, ¿no? Pero si ustedes escuchan y se habitúan a escuchar música de orquesta, vayan viendo cómo fueron agregándose los colores o las paletas orquestales, lo que se llaman paletas, que fueron generando texturas, ¿no? Es un poco como el pintor, ¿no? Imagínense que hasta el siglo XX, se utilizaba el rojo, el verde, el amarillo, el azul y el naranja, por decir algo. Y luego, a partir del siglo XX en adelante, se empezó a mezclar el naranja con el azul y salió una especie de violeta. Creo que sale violeta, no sé bien, habría que probar. Se mezcló el rojo con el naranja, el amarillo con el verde y así. Y de esa manera empezó a sumar creativamente, artísticamente, la orquesta. Y hoy en día lo que escuchamos, sobre todo en música para cine, es un poco todo esto, ¿no? Es esta unificación, pero a la vez diversidad de colores tímbricos de la orquesta. Bueno, gente, este ha sido el capítulo donde hemos hablado un poquito por arriba de la percusión. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y sobre todo a aquellas personas que depositan tiempo escuchando, viendo y disfrutando este contenido. ¿Te gustó? ¿Querés opinar? Abajo en comentarios, sos bienvenido. Y es muy lindo saber lo que ustedes opinan de mi contenido. Muchas gracias a todos y nos veremos el próximo capítulo. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Todo Tochi, hamburguesas, salchichas, pan, carbón, productos de limpieza y despensa en general. Y además, te atiende ella. Sí, Karina. Todo Tochi, Avellaneda 328, Coronel Vidal. Vinoteca Paladar Negro de Yogi Luboni. Aperitivos, espumantes, vinos, cervezas, elementos de coctelería y todo lo que necesitas para pasar ese momento inolvidable con amigos. Vinoteca Paladar Negro, General Paz 128, Coronel Vidal. En Coronel Vidal, JT Amoblamientos y más. Placas, molduras, listonería, herrajes, piso flotante de madera y PVC, artística, juguetes y artículos de fibra fácil, amoblamientos estándar y a medida, servicio de corte y diseño con presupuesto sin cargo.
JT Amoblamientos y más. Avellaneda 229, Coronel Vidal. No te vayas, ya regresamos.